¿Qué tal? Soy José Ignacio. Para el día de hoy tengo el placer y gratísimo honor de entrevistar a mi querido amigo Carlos Ignacio Pareja González. Bueno, pero sin mayores preámbulos, bienvenido a nuestro diálogo inconfortable 2022, Carlos Ignacio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado de estar contigo y me pongo a tu disposición. Carlos Ignacio, en tu propia interpretación, ¿qué significa el liderazgo ante la adversidad? La adversidad es difícil. Son dos conceptos complejos de definir, tanto el liderazgo como la adversidad, pero complementarios. No se puede manifestar liderazgo si no hay adversidad. ¿Qué hace especial a un líder? ¿Qué nos marca que alguien es un líder en las circunstancias de la adversidad? El que tiene claro un camino, el que comprende y asume la adversidad tal como ha llegado. Hay gente que vive o espera las decisiones de otros y hay gente que asume que hay que poner el talento individual al servicio de todos. Y plantea ideas, plantea actitudes y sirve de ejemplo. Y dice, yo voy a hacer esto. Y lo voy a hacer por esto, por esto y por esto, para enfrentarme a esta situación. Y consigue que mucha gente, la que le sigue, haga lo mismo y juntos salgan de la adversidad. Esa persona, esa característica que hace que una persona sea capaz de transmitir sus objetivos y su forma de enfrentarse a la adversidad es lo que yo llamo liderazgo. Yo en mi última novela hablo de que hay dos tipos de personas. Unos son los que llegan a un río, por usar una metáfora sencilla, los que llegan a un río y si no hay un puente, lo siguen vadeando hasta llegar a un puente. Y hay otras personas que llegan a un río y se proponen un plan de tal manera que construyen ese puente y consiguen cruzar el río. A partir de ahí, por supuesto, no lo deshacen y quien viene detrás de sí, de ellos, pasa el río sin ningún problema. Y digo en esa novela, en una determinada situación, que benditos los afortunados que en esta vida, siempre que se enfrentan a una adversidad, hay un puente ya construido. Pero que yo de verdad a quien admiro es a los pocos que cuando se enfrentan a una adversidad no hay puente y buscan la manera de construirlo. Oye, excelente analogía. Y eso me da pie para que nos cuentes un poco, ¿qué te motivó, por ejemplo, el caso de A Isabel? ¿Qué te motivó a escribir esa novela? Y sobre todo, ¿qué rasgos le viste al emperador Carlos V? Porque es un caso excepcional en la historia. Estamos hablando de un nieto de los reyes católicos, nada menos, y por un lado, materno de los reyes católicos, nieto, y un nieto paterno del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, de lo que llamaríamos Alemania y toda pero la Alemania entendida en el siglo XV, es decir, una Alemania rodeada de todo lo que ahora llamamos la Europa del Este, ¿vale? Bien. Entonces, un hombre que aunó el legado de los reyes católicos, incluyendo América, y por otro, el de toda Europa, se le presenta la adversidad continuamente, se enfrenta a ella, guerras, decisiones complejas, y cuando llega un momento en su vida determinado por circunstancias que en mi novela se explican, toma una decisión con 50 y tantos años, 51, de abdicar del imperio y de los reinos
Y como no se siente satisfecho con cómo lo ha hecho, porque no ha conseguido sus objetivos, si no hoy en día el mundo sería un solo Estado, porque él lo unificó todo, lo unificó en su persona todo. Bueno, pues toma la decisión de abdicar y repartirlo, es decir, a su hermano le deja el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, Europa, y a su hijo Felipe II le deja España, las Españas y América, la América que se había descubierto. Y él tiene la humildad de retirarse a un monasterio, pedir perdón, a buscar su oremus, a analizar su vida e intentar entender en qué se había equivocado, si es que se había equivocado, y analiza todo lo que ha sido su vida, la del príncipe más importante de la historia. Eso me hizo pensar que hay que ser muy grande, ¿eh? Entonces, que un príncipe que lo tiene todo en el siglo, en la Edad Media, o en el Renacimiento, mejor dicho ya, sea capaz de hacer autocrítica, tomar sus decisiones y retirarse a bien morir, eso hay que tener mucho valor. Lo más cómodo hubiera sido seguir en su trono hasta su muerte. Es un hombre irrepetible y admirable. ¿Vale la pena leer la novela de Carlos Ignacio para entender cómo el hombre más poderoso del mundo, Carlos V, se enfrentó a sus adversidades y cómo decidió abdicar y ceder el paso a otros líderes en el ejercicio de su poder supremo? Él es muy humano, o sea, él también habla en la novela, prácticamente todo el tiempo habla de humanidad. Y una cosa que no he dicho y que me gustaría recordar, una característica, una adversidad, quizá una de las más importantes a las que se tuvo que enfrentar Carlos de Habsburgo, no olvidemos, es un personaje que se llama Lutero, Martín Lutero. Es decir, el nacimiento del protestantismo en la misma Alemania, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, la crítica desde el protestantismo por parte de Lutero al catolicismo que se había convertido en cardenales de palacios y queridas y todos tenían hijos. Y eso le tocó a Carlos V. Carlos, la última pregunta, me encantaría seguir charlando contigo, pero se nos va a acabar el tiempo. El barco va a zarpar. En base a la experiencia de analizar el pasado, de escribir novelas sobre el pasado y reflexionar que ese pasado ya sucedió, pero el futuro tiene como trazos del pasado. O sea, ¿a qué me refiero? Nosotros podemos predecir el futuro conociendo el pasado. Y bajo esa capacidad de anticipar el futuro, ¿cuál sería tu prognosis? ¿Tú crees que el futuro nos va a deparar menos adversidades o que las adversidades van a ser más fáciles de resolver o lo opuesto? Yo no creo, estoy convencido que el mundo o la sociedad o la humanidad va a seguir enfrentándose a adversidades. Y las adversidades van a ser cada vez más graves, como viene ocurriendo desde el principio de los tiempos. Pero también, con la misma convicción, te digo que creo que las iremos superando y cada vez con más facilidad, porque cada vez el hombre, la mujer y el hombre, tenemos instrumentos más avanzados para combatir y teorías y filosofía y inteligencia desarrollada mucho más que hace 4 siglos, que hace 1 o que hace 50 años, para enfrentarnos a esas adversidades. Concluyo con esto que, claro, que vamos a seguir teniendo adversidades y cada vez serán mayores, pero cada vez las venceremos mejor porque vivimos en un mundo más tecnificado, más desarrollado, más formado y más inteligente. Muy interesante tu reflexión. Muchísimas gracias, Carlos Ignacio. Es un placer haber hablado contigo. Para todos aquellos que están escuchándonos en este diálogo,
y quieren saber más acerca de Carlos Ignacio, ya sea lo pueden publicar aquí, pueden poner una nota aquí en YouTube o LinkedIn,